habla específicamente de en dónde es o el territorio en el cual va a tener potestad y va a tener facultad la ley penal, en este caso del Estado de Guatemala, para poderse aplicar. Entonces, fácilmente podemos decir que este principio de territorialidad habla sobre en qué espacios puede determinarse, puede aplicarse lo que es la ley penal, es decir, nuestro Código Penal, nuestra Ley de Armas y Municiones, nuestra Ley de Femicidio y otras violencias contra la mujer, ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, todas estas leyes que son de índole penal, entonces debemos saber nosotros en dónde las podemos aplicar. Y el principio de territorialidad habla específicamente que es únicamente dentro del territorio de la República de Guatemala legislación penal. Es decir, que como norma general vamos a entender nosotros que la ley penal se va a aplicar dentro del territorio de Guatemala. Ese es un principio de territorialidad. Y la norma general es que se va a aplicar únicamente dentro del territorio de Guatemala. No se va a aplicar en otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos nosotros a Tapachula, pues definitivamente ya no estamos en condiciones de poder solicitar la aplicación de la ley penal guatemalteca, puesto que el principio de territorialidad de la ley penal, que también se reconoce en el Estado mexicano, entonces reconoce y establece que ya en ese espacio que le pertenece a México se tiene que aplicar las leyes penales del territorio de México, ¿verdad? Asimismo, también se dice que la regla general es la aplicación únicamente en el territorio, pero como se habla de una norma general, también van a existir normas excepcionales. ¿A qué se refiere eso? Las normas excepcionales se refiere específicamente a que van a haber determinados casos en los que nuestra ley penal se va a ir o más allá o se va a limitar incluso dentro de nuestro territorio. Los jueces y tribunales de Guatemala podrán conocer de los hechos cometidos por un guatemalteco, jueces que dirigen o que están presentes en todos los tribunales de la República de Guatemala pueden conocer de los delitos o de los hechos que pudo haber cometido un extranjero en otro lugar, es decir, que no lo cometió dentro de la República de Guatemala, pero dice siempre que se haya denegado su extradición, es decir, que Guatemala haya solicitado la extradición de esa persona por haber cometido esos delitos, pero que se le negó la extradición. Entonces, la persona, por eso hay muchas personas que dentro del Estado de Guatemala no pueden regresar, porque se han instaurado procesos en contra de ellos. E incluso ellos pueden ingresar ellos por medio del territorio del departamento migratorio de cualquiera de las fronteras de Guatemala. Entonces se tiene un listado específicamente de quiénes son las personas que tienen pendiente algo con la justicia dentro del Estado de Guatemala. Debido a ello, entonces, es que los jueces pueden conocer de los hechos cometidos por un guatemalteco, pero en el extranjero, siempre que se le haya denegado entonces la extradición. Ustedes me pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué ellos van a conocer de algo que está cometido en el extranjero si no les compete a ellos? Pero no estamos saliéndonos del principio de territorialidad, puesto que los jueces están actuando acá en Guatemala. Ellos están actuando aquí y la sentencia la tendría que cumplir aquí. No, por ejemplo, si se cayó sentencia sobre estas personas 15 años y está, por ejemplo, en Canadá, y en Canadá entonces lo tienen que tomar 15 años y dejarlo ahí en Canadá. No, no, porque esa no es competencia de Guatemala, sino que lo que tiene que hacer es esperar a que ingrese al territorio de la República de Guatemala y media vez ingresando al territorio de Guatemala, entonces leamos si quieren ustedes directamente en nuestro Código Penal.
Y dice el artículo número 4. Territorialidad de la ley penal. Salvo lo dispuesto o salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisprudencia o así a su jurisdicción, perdón. ¿Qué significa esto? Y ahí de una vez dice territorialidad de la ley penal, y si ustedes quieren pónganle de una vez para cuestiones de examen, territorialidad de la ley penal, porque ese es el fundamento de la territorialidad específicamente en nuestra ley penal. Se establece entonces en este artículo 4 que salvo, dice, lo establecido en tratados internacionales, es decir, que exista un tratado y hay que seguirse con el principio de territorialidad. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta dentro del territorio o en el territorio de la República de Guatemala o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Este principio habla entonces de que no importa si la persona que cometió el delito es nacional, es extranjero, es visitante, es residente domiciliado o es persona en tránsito, como por ejemplo los turistas, ¿verdad? Que ellos entran con un permiso al Estado de Guatemala para poder conocerla, ¿verdad? Para entrar a Guatemala no se necesita una visa como en otros países. Sin embargo, tenemos, pues, no sé si ventajas o desventajas, porque si hubiera la utilización de una visa, tuviera más control el Ministerio de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también migración, ¿verdad? En Guatemala tuviera más control de las personas que entran y que salen. Tenemos toda nuestra ley penal, desde la ley penal más sencilla o más simple hasta la ley penal más específica y complicada. Tiene que respetar todos, debemos respetar todos los que vivimos dentro del territorio de Guatemala. A eso se refiere este principio de territorialidad, ¿verdad? Y también dice que se aplicará no solo al territorio, sino también dice en los lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Cuando se habla de eso es que, por ejemplo, en los espacios en Guatemala, en los puertos en Guatemala, en donde zarpan barcos, por ejemplo, en Izabal, es muy común tener a guatemaltecos que están laborando dentro de esas embarcaciones. Puede ser que esas embarcaciones le pertenezcan a otro estado y no le pertenezcan a Guatemala, pero que los contratos de trabajo que tienen estas personas en esta empresa, puede ser que ellos pues hayan celebrado un contrato en relación a un contrato guatemalteco, acogiéndose a las leyes guatemaltecas. Debido a eso es de que hay que averiguar, por eso a veces se cometen delitos falta o en los lugares vehículos sometidos a su jurisdicción. Imaginemos nosotros que una persona es contratada en uno de estos puertos marítimos por esa embarcación y esa embarcación es también de un perteneciente al Estado de contratos y que se va a acoger a las leyes de Guatemala. Y resulta que este trabajador comete un delito dentro del viaje. Y entonces ya está, por ejemplo, la embarcación está en aguas de Costa Rica o está en aguas de otro lugar y resulta entonces que esta persona comete un ilícito o comete un delito. ¿Qué ley es la que se le va a aplicar entonces? Definitivamente la ley que se le tendría que aplicar es la ley penal de Guatemala porque es la de una persona guatemalteca y porque fue contratado dentro del Estado de Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, si esta persona es juzgada por ese delito que cometió por otro, por ejemplo, si era por aguas de Costa Rica y entonces el Estado la sentenció, también debe respetarse eso, ¿verdad? Pero la territorialidad habla de que todos estos delitos se pueden cometer tanto dentro del territorio de Guatemala como también en los lugares o en los vehículos que se encuentran sometidos a su jurisdicción. Ese es el principio de territorialidad. Este principio entonces de territorialidad absoluta consiste en que
Las leyes de cada estado se van a aplicar exclusivamente dentro de su propio territorio. No se puede utilizar o aplicar las leyes penales a lugares en donde no es el territorio de Guatemala. Dice a todas las personas también que se encuentren en él, independientemente de la nacionalidad que las personas posean. Esto habla en relación a las generalidades más importantes del principio de territorialidad. Hablamos ahora sobre el principio de extraterritorialidad de la ley penal. La extraterritorialidad, derecho o privilegio fundado en una acción jurídica que considera el domicilio de los agentes diplomáticos, los buques de guerra, etcétera, así como si estuviesen fuera del territorio donde se encuentran para seguir sometidos a las leyes de su país de origen. Entonces, la extraterritorialidad es lo contrario a la territorialidad. Dice entonces que este es un privilegio que está fundado en una acción, que considera el domicilio de los diplomáticos, el domicilio de los agentes diplomáticos, por ejemplo, los embajadores. El principio de territorialidad habla sobre que se aplica cuando el suceso reglamentado se da en forma completa o parcial en el territorio del Estado que reglamenta. Cuando se trata del estatus de los bienes y derechos que se encuentran situados en dicho Estado. Esto habla sobre la extraterritorialidad de la ley penal. La extraterritorialidad de la ley penal la tenemos regulada en el artículo número 5 de nuestro Código Penal. Dice así. Este código también se aplicará, número 1, por delito cometido en el extranjero por funcionario del servicio de la República cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. Bueno, vamos a ver aquí. En el numeral, en el artículo 5, en cada uno de sus numerales nos da a conocer varios casos en los cuales se pudo haber cometido un delito, ¿verdad? O se tiene que aplicar la extraterritorialidad de la ley penal. Número 1, por delito cometido en el extranjero por funcionario del servicio de la República cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. Veamos nosotros, por ejemplo, un embajador o cualquier ciudadano guatemalteco que esté domiciliado en el extranjero y que ellos estén trabajando en las embajadas, ¿verdad? Resulta entonces que comete un delito, ¿verdad? Comete un delito y el delito lo hace por ocasión de su cargo. Es decir, que si no hubiera sido nombrada con ese cargo, por ejemplo, de un funcionario, entonces no se le hubiere, pues, dentro de la República de Guatemala. Entonces, dice, si no hubiera sido juzgado en el país en el que se perpetró. ¿Qué significa eso? Que si esa persona fue juzgada en ese país por el mismo delito que tiene que venir a rendir cuentas al territorio de Guatemala, entonces ya no hay necesidad, puesto que se considera que ya ha cumplido con la pena. Esos son los delitos cometidos en el extranjero. Número 2, que otro caso de territorialidad. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. Muy bien. Cuando habla entonces que se haya cometido en una nave, en una aeronave o cualquier otro medio de transporte, dice cuando no hubiera sido juzgado en el país que se cometió el delito, entonces si no fue juzgado en otro país por el delito que cometió, entonces puede ser juzgado dentro del territorio de Guatemala. Pero tampoco vamos a prácticamente estar averiguando a quién le pertenece la aeronave, sino tenemos que guiarnos específicamente por los límites que están fijados previamente de cada territorio. Número 3, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere denegado su extradición. ¿Qué significa eso? Y esto ya estaba dentro del párrafo que les expliqué anterior, que por delitos que comete un guatemalteco en el extranjero, sí
puede ser sometido, ¿verdad? O puede ser conocido, ha sido sancionado, está avanzando el proceso en relación al Estado de Guatemala. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en su país de perpetración, siempre que hubiera acusación de parte o del Ministerio Público o el imputado de hallarse en Guatemala. ¿Qué significa entonces eso? Que si hay un delito que se me cometió en el extranjero y ese país no lo tiene tipificado como delito o no lo tiene castigado, entonces pues hubiera tenido que elaborar, ¿verdad? Y verificar muy bien todo esto para poder conocer si se puede aplicar la extraterritorialidad de la ley penal. Número 5, por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiese sido sometido en su territorio. Entonces, cuando hay una sanción, cuando hay un delito, entonces, y que este tiene por delito, por tratado o convención, entonces, si se tiene que sancionar dentro de Guatemala, también se puede aplicar la extraterritorialidad de la ley penal. Número 6, por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la moneda del presidente de la República, falsificación de moneda, de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Muy bien, entonces, si se cometió un delito de los tipificados en el artículo número 6 o de los mencionados, mejor dicho, en el artículo número 6, entonces se debe conocer que se aplica la extraterritorialidad de la ley penal, pero seguimos hablando de eso, la extraterritorialidad. Para regresar y para terminar con el principio de territorialidad y la extraterritorialidad de la ley penal, decimos entonces que están basados en el artículo 4 y 5 de la Constitución Política, hasta donde llegan, pero que sea dentro del territorio, el Estado de Guatemala tiene la obligación entonces de aplicar sus leyes penales dentro de ese territorio. Ahora, la extraterritorialidad de la ley penal es una excepción a la territorialidad, no es la norma común. La norma común es la territorialidad. La extraterritorialidad es la norma no común. Y necesita entonces que se establezca que la acción que se está cometiendo o las circunstancias sobre las cuales se comete determinado delito están al amparo de los 6 incisos que están legislados en el artículo número 5 de nuestro Código Penal. Es decir, que se puede aplicar la ley penal de Guatemala fuera de la República de Guatemala. Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, pero es necesario también eliminar ciertas cosas, como por ejemplo, que haya un tratado de reciprocidad en relación a la extradición de personas. Es decir, que si Guatemala no tiene firmado un tratado extraterritorial, por ejemplo, con Haití, entonces no puede ni recibir ni enviar a personas extraditadas. Entonces, hay que tener en cuenta el número eso. Vamos a hablar entonces ahora sobre lo que es la extradición. La extradición. La extradición, entonces, decimos que es el acto por el cual el Estado de Guatemala entrega, de acuerdo a un tratado vigente, un individuo a un Estado que lo ha reclamado con el objeto de someterlo a un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia o lo solicita para los mismos fines. Ahí estamos hablando de la extradición. Generalmente nosotros cuando hablamos de extradición, pues ya al menos hay, por ejemplo, la extraterritorialidad, la ultraterritorialidad, pues son cosas que quizás ustedes no habían. Tanto una persona salga del territorio de Guatemala para ser juzgada en otro, o que nosotros necesitemos también la presencia de otra persona, como en el caso de esta señora Sicariza, ¿verdad? Que cuando se le comete el femicidio, pues era de interés
de interés recuperar, y se hace a través de ese tratado de extradición que se tenía previamente ratificado con el Estado de México, entonces que se logra la extradición de este sujeto a territorio nacional. Es el acto entonces por el cual el Estado guatemalteco entrega, de acuerdo a un tratado vigente, un individuo o un Estado que lo ha reclamado con el objeto de someterlo a un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia, o lo solicita para los mismos fines. Esto es lo que es al final entonces en la extradición. ¿Cuáles son las clases de extradición que nosotros conocemos? Las y más importantes, porque pueden haber otras clasificaciones, son la activa y la pasiva, y también en tránsito o la reextradición. Las clases de extradición activa es la activa es cuando un país solicita a otro la entrega del delincuente. Entonces, por ejemplo, Guatemala necesita que una persona, un delincuente que se encuentra en México, pero que es guatemalteco, venga hacia nuestro país. Ese es un ejemplo de una extradición de tipo activa. Y la extradición de tipo pasivo es al revés, que un Estado, mediante la solicitud de otro, entrega a un delincuente. Es decir, por ejemplo, cuando Guatemala forma parte de las extradiciones que se han hecho dentro del territorio, que hay un permiso para transitar a un Estado extraño, de los que forman parte del proceso de extradición con destino al país donde será juzgado. ¿Qué significa una extradición en tránsito? Una extradición en tránsito es, por ejemplo, que Costa Rica le solicita a México que a través de ese tratado de extradición que tienen ellos previamente suscritos, entonces, que le dice a Costa Rica, México, que lo necesita en su territorio. Pero en ese momento es, por ejemplo, veamos que no es transportado, esta persona no es transportado de una forma adecuada, ¿verdad? Sino que, o por medio de un avión, digamos, sino que, por ejemplo, es necesario que se transporte en la vía terrestre. Entonces, el Estado mexicano, que es la persona, o es la persona activa, que está solicitando una extradición de tipo pasiva, porque él es el que va a entregar a la persona o al sujeto, entonces, si es de tipo pasiva, le tiene que pedir permiso, y si va a pasar por el territorio de Guatemala, por el territorio de El Salvador, o de Honduras, o Nicaragua, y entonces tiene que ir pidiendo permiso para que esta persona pueda estar, ¿verdad? Es decir, que es una extradición en tránsito. Es una extradición en tránsito. Número 4, hay una reextradición. Es un concurso de extradiciones en el cual un tercer párrafo pide la entrega del delincuente por un delito cometido en su territorio antes que se delinquiera en el país que ha reextraditada en México, y necesita Guatemala extraditarla, pero también la necesita Estados Unidos. Entonces Guatemala arma su expediente y entonces prácticamente se le otorga la extradición desde México hacia Guatemala. Pero se recibe una solicitud de extradición nuevamente, puesto que esta persona prácticamente había cometido delitos anteriormente a los delitos que cometió, por ejemplo, en Guatemala. Entonces, en relación a la comisión de los delitos, entonces se da una reextradición. Guatemala lo solicita a México y Estados Unidos o el otro país, por ejemplo, se lo quita a Guatemala. ¿Por qué? Porque hay una reextradición para personas que están buscadas no solo en un país, sino en varios países, o tienen cuentas pendientes con otros países, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar ahora la extradición debidamente dentro del artículo número 8 de nuestro Código Penal. Y dice así: la extradición no solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes
conexos con aquellos. Esto es lo que establece el artículo número 8 en relación a la extradición. Entonces, básicamente, estas recomendaciones se deben tomar en cuenta y también estamos hablando entonces sobre la extradición en tránsito y la extradición y la reextradición. ¿Cuáles son los requisitos generales para admitir una solicitud de extradición? Es decir, ¿qué se necesita dentro del Estado de Guatemala para poder lograr o para poder solicitar una extradición? Número 1, se necesita que el Estado requirente, es decir, cuando hay una extradición de tipo activo, que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado. Entonces, hay que tener jurisdicción, ¿verdad?, para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo que se le ha reclamado. Número 2, que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requirente y por las del Estado requerido, con la pena mínima de 1 año de privación de libertad. Entonces, ahí estamos sobre el hecho, ¿verdad?, de lograr ese proceso. Siguiente requisito es que no esté prescrita la acción penal o la pena. No es necesario salir así, ¿verdad?, que no se vaya a prescribir. Cuando hablamos, por ejemplo, de la prescripción de la acción prescribe, ¿verdad? O la acción prácticamente nosotros no la debemos. Es que ha pasado determinado tiempo y que no se ha iniciado una acción. Entonces hay una prescripción o una acción prescrita. Por ejemplo, nuestro Código Civil dice que una persona puede alegar la nulidad del matrimonio, por ejemplo, cuando padece una enfermedad crónica incurable y que se le haya ocultado, ¿verdad? Así dice nuestro Código Penal. Entonces, si eso sucede, se puede pedir la nulidad del matrimonio. Pero, por ejemplo, si la persona sabe de la enfermedad, consciente de esa enfermedad grave que tiene, y no le afecta en nada, ¿verdad? Entonces pasa, por ejemplo, el año y después dice, mejor si voy a iniciar la acción, y a esa acción hay una prescripción. ¿Por qué? Porque se les da la oportunidad directamente en relación a que las acciones no puedan prescribir, ¿verdad? O no puedan dejarse ya sin efecto. Siguiente, que el individuo inculpado no haya cumplido su condena en el país del delito o haya sido amnistiado o indultado. Entonces, si la persona ya fue condenada en ese país, entonces, pues ya no se puede volver nuevamente a solicitar una condena. Que el individuo solicitado no esté siendo juzgado en el estado requerido por el hecho que se le imputa y en el cual se funda el pedido de extradición. También que no se trate de un delito político o de los que le son conexos. Que no se trate de delito militar o contra la religión, que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que pide la extradición. Estos son los requisitos generales que deben conformarse dentro del expediente para la solicitud de la extradición. Muy bien. Seguimos ahora con las fuentes de la extradición. Cuando se habla de fuentes, ¿de dónde viene? ¿Verdad? ¿Qué es lo que fundamenta esa doctrina jurídica? Entonces vamos a hablar que la extradición es la figura de la extradición está plasmada en este esquema. Los tratados y convenios internacionales, que está a la par, que dice los cuales son conocidos como fuente de esta institución. Fuente de esta institución. Entonces, hablamos de esta figura de extradición y las fuentes. En primer lugar, tenemos los tratados y los convenios a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de
prácticamente vamos a ver que esa figura de la extradición podría estar en un tratado y que nunca hayan ingresado dentro del territorio como una ley ordinaria. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Entonces es necesario que ese tratado o que ese convenio internacional tenga la plena validez. Otra fuente de la extradición dice, pero la ejecución del requerimiento deberá llevarse a cabo de acuerdo a la ley interna de cada país para el efecto, salvo el país requirente sea parte con el requerido de un trato o convenio. Que Guatemala forma parte de los diversos instrumentos a nivel internacional en los que se regula la extradición como institución jurídica, para que los estados puedan entregar a las partes, entregar a las personas reclamadas por los tiempos, sistemas judiciales para el cumplimiento de la condena impuesta o el procedimiento conforme al derecho interno. Entonces, estas son las fuentes principales de la extradición. ¿Cuál es la legislación aplicable en el caso de la extradición? Vamos a ver que la legislación aplicable está en el artículo número 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Y en su segundo párrafo y en el tercer párrafo establece lo siguiente. La extradición, dice, se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. ¿Cuáles son esos tratados internacionales? Pues evidentemente tendríamos que hacer una revisión de cada uno de los tratados y más o menos ver el contenido. Y ahí vamos a encontrar nosotros cuáles son los tratados internacionales. Siguiente, por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados al gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados o convenios con respecto a los delitos de lesa humanidad y contra el derecho internacional. Entonces, la extradición deviene directamente de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo número 27, después tenemos segundo y tercer párrafo, en relación a darle avance, ¿verdad?, lo que es la extradición. Muy bien. En Guatemala existen varias fuentes, porque aquí se nos hablaba y se nos pedía de las fuentes del derecho, ¿verdad? Es decir, las fuentes de la extradición. Sin embargo, ¿qué es la extradición? Entonces, posteriormente vamos a verificar cuáles son esos tratados nacionales e internacionales. Dentro de todos esos tratados que el Estado de Guatemala ha suscrito, tenemos nosotros que hay tratados que son bilaterales y hay otros que son multilaterales. Los tratados bilaterales hablan en relación a que solo pertenece el Estado de Guatemala y uno o más estados, pero no tiene mayor, no existe, ¿verdad?, una tercera persona que quiera entrar a molestar esos tratados a nivel bilateral. Dentro de la República de Guatemala vamos a conocer uno, si ustedes me imagino que los van a encontrar también posteriormente, si tienen curiosidad a verlos. Vamos a ver que existe el Tratado de Bélgica. Ese tratado habla sobre la extradición de criminales y fue suscrito en el año, fue suscrita el 20 de noviembre del año 1897. Después tenemos, por ejemplo, que en España es un tratado de extradición suscrita en Guatemala el 7 de noviembre del año 1895. Y el tratado de extradición que fue suscrito en Washington el 27 de febrero del año 1903, que fue modificado por la Convención Suplementaria al Tratado de Extradición, de fecha 20 de febrero del año 1940. Y dentro de otro tratado a nivel bilateral, podemos verificar también el Tratado de México, que habla sobre el Tratado de Extradición de Criminales, el cual fue suscrito en Guatemala el 19 de mayo del año 1894. Y existen los tratados que hablan también sobre la extradición, pero que son estos tratados a nivel multilateral, es decir,
que abarcan, ¿verdad? Y que van y que ocupan mucho en relación a todos los países. Significa cuando es un multilateral es que habían una cantidad grande y muy representativa de diplomáticos o del mismo ejecutivo. Y entonces, pues se celebra esta convención, se llama, sobre extradición, que fue suscrita el 7 sobre la Conferencia Internacional Americana en Montevideo, el 26 de diciembre del año 1933. Otro tratado multilateral es la Convención de Extradición, que fue suscrita en Washington el 7 de febrero del año 1923, en vigor actualmente para, pues, para poder tener base fundamental sobre la aplicación de tener, ¿verdad? En ese momento a esta persona en lo que se verifica si va a haber o no una solicitud de extradición. Vamos a conocer ahora las diferentes fases en las cuales se lleva a cabo una extradición. Vamos a ver que la primera fase siempre va a ser una fase administrativa, la segunda fase ya es una fase legal, ¿verdad? O jurídica porque hay jueces, y la tercera fase es es también fundamental, pero también se vuelve parte de una fase administrativa. ¿Qué es lo que pasa entonces en la solicitud de extradición? Primero, recibiendo el expediente, dice procedente de la sala de la Corte de Suprema de Justicia, el juez analiza la procedencia de la solicitud. Entonces se recibe el expediente ya está formado, y entonces recibe ese expediente, esa noticia, la Corte Suprema de Justicia, y el juez analiza la procedencia de la solicitud. Segundo es que si la solicitud está ajustada a derecho, el juez emite una resolución en la que se le da trámite a la misma en la vía incidental. Entonces hablamos en relación a qué. La primera fase es una fase administrativa en donde se habla sobre el expediente. La segunda fase ya es una fase judicial, y en esa fase judicial tenemos que recibir el expediente procedente de la Corte de Justicia, Suprema de Justicia, el juez analizará la procedencia de la solicitud. Si la solicitud estuviera ajustada a derecho, el juez emite la resolución para que le dé trámite a la misma en forma para que le dé trámite a la misma. Muy bien. Después, fíjense ustedes, si la solicitud dice está ajustada, el juez emite una resolución que se le da trámite. Pero, esta solicitud debe llenar todos los requisitos de fondo y de entonces. El juez analiza y dice, bueno, si es cierto, quieren la extradición de esa persona, el mismo juez va a solicitar ese informe, esa resolución, ¿verdad? Y podría ser que se le verifique llamándole directamente o que no se haga. Tercera cosa, ya pasamos nuevamente a una fase administrativa, dice que el juez informa al detenido de la solicitud de extradición en su contra. Le permite nombrar un defensor y corte audiencia al extraditable. Asimismo, se da audiencia a la misión diplomática del país requerente y al Ministerio Público por el plazo improrrogable de 2 días. Ahora tenemos la segunda fase administrativa. Veamos que ya se fue devuelto ese expediente. En el caso de un nacional guatemalteco, la persona solicitada se pone a disposición directamente del Ejecutivo para que el señor presidente de la República decida la entrega del mismo, ya que normalmente no se está obligando a entregar a un nacional. Siguiente, Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión de entrega la toma el señor presidente de la República mediante acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros. Decidida entonces la entrega, la persona se pone a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se encarga entonces de los trámites
para llevar a cabo la extradición coordinando con la misión diplomática, el lugar, la fecha y la hora de la entrega. Entonces tenemos una fase administrativa, prácticamente ahí lo que se hace es verificar que todos los documentos vayan bien descritos. En la segunda fase hablamos en relación a la fase administrativa o judicial, que también, ¿verdad? Es súper importante en este es un proceso por la vía de los incidentes. Y ya para ir avanzando, compañeros, quiero comentarles que en el video que ustedes tienen, fíjense que prácticamente se habla en un momentito, el compañero les hablaba sobre lo que son los incidentes. Y entonces, los incidentes en sí les mencionaba él, es un procedimiento que lo van a ver durante toda la carrera y eso es muy cierto. Así que decidí trabajar unos minutos con ustedes en relación a lo que es un incidente. Fíjense que dentro de los incidentes vamos a entender nosotros que hay procesos y hay incidentes, así se le llama. Incidente es algo que no está previsto. Una incidencia es algo que no entendemos por qué pasa, ¿verdad? O sea, no la teníamos prevista, no sabíamos qué iba a pasar, pero estamos ya dentro del proceso y cuando estamos dentro del proceso, algo pasa. Eso es un incidente. Veamos acá. El incidente, dice, es un proceso paralelo al principal, es decir, hay un proceso paralelo que está continuándose y surge un incidente. Por eso se llama incidente, ¿verdad? ¿Qué resuelve la incidencia? Resuelve cómo va a quedar este incidente, ¿verdad? Lo que pasó como accidente, pero nunca va a resolver el fondo principal del asunto, ¿verdad? Y se utiliza cuando el asunto no tiene trámite específico o porque la ley lo ordena. En este caso, en relación a la extradición, la ley de una vez dice que se le dará trámite en vía de los incidentes. Entonces, no es, ¿verdad?, que no haya otra forma de resolver el asunto, sino que es algo imprevisto. Entonces, le llamamos a eso incidencia. La definición legal, entonces, del incidente está regulada a partir del artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial y el desarrollo de ese trámite se encuentra regulado en los artículos 138, 139 y 140 de la misma ley. Ahí estamos hablando entonces que este es el fundamento que ustedes deben tomar para estudiar y para conocer mejor lo que son los incidentes. Existe una diferencia si se trata de incidentes que se refieren a cuestiones de hecho o se trata de incidentes de cuestiones de... Esto quiere decir que las cuestiones de derecho no se prueban, ya que solo con invocar el artículo fundamento legal se tiene por probado. La excepción a esta norma lo constituye el derecho extranjero. Así, el artículo 35 señala que quien invoque el derecho extranjero, entonces debe probarlo. Resulta, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un incidente, que se está llevando un divorcio, ¿verdad? Se está llevando un divorcio, y en ese divorcio, por ejemplo, se tiene que fijar pensiones alimenticias, ¿verdad? Al padre para que le cumplan a los hijos. Pero en ese proceso, el padre tiene una nueva persona con la que está conviviendo, y acaba justo en el momento en el que se está avanzando en el proceso del divorcio con su esposa y con sus hijos, él convive con otra persona y entonces nacen hijos de él. Y resulta que, por ejemplo, son gemelos y que esos gemelos tienen, por ejemplo, algo que les impide a ellos tomar leche directamente de su madre, sino que tienen que los padres comprarle una leche especial, ¿verdad? Que esto pasa siempre. Y entonces la persona dice, bueno, ¿y ahora cómo le voy a decir yo al juez que me baje la pensión? Porque esa pensión que me quiere poner o que piensa él ponerme, que sospecho, ¿verdad? Que me va a poner, entonces es muy alta. Entonces yo tengo que ver cómo hago. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Si soy la abogada, entonces, por ejemplo, en un incidente, ¿verdad?
puedo iniciar un incidente y puedo decir que por ejemplo, agregar, ¿verdad? Informarle al juez en relación a ese asunto. Un incidente podría ser también, por ejemplo, que dentro de un proceso penal que tenga como característica importante que se puede desjudicializar, es decir, que el delito que se cometió pueda eh, castigarse por medio de una multa o que a través de una transacción que se haga con la persona que está afectada, entonces se tiene por reparado el hecho. Entonces, lo que hay que hacer es que se puede promover incidente, ¿verdad? Por ejemplo, que en el transcurso del proceso se tenga noticia, ¿verdad? De que otra persona quiere hacer algo, quiere iniciar o dar a conocer algo dentro de ese proceso y entonces a eso es a lo que se le llama al final un incidente, ¿verdad? Hablaba este segundo párrafo que los incidentes se clasifican en incidentes de hecho y en incidentes de derecho. Y esto lo vamos a entender mejor acá. Un incidente de hecho es una cuestión que está dentro de nuestro actuar como personas o como seres humanos. Y un incidente de derecho se diferencia del anterior de a una norma de derecho. Entonces, cuando es un incidente de derecho, no hay prueba en el incidente. ¿Por qué? Porque la ley dice que el derecho no se prueba, salvo el derecho extranjero. Es decir, que si yo voy a alegar el derecho extranjero dentro de mi documento, entonces tengo que probar lo que existe, que está vigente, no es nada más de atraerlo, ¿verdad? Entonces, en base a los incidentes de derecho, ya únicamente se tiene dos etapas y no hay prueba. En el caso de los incidentes de hecho, tienen las dos etapas, pero sí hay una prueba, ¿verdad? Hay una prueba que analizar y entonces el juez, ¿verdad? Abre incidente de hecho y entonces se queda esperando para analizar detenidamente cuál es la resolución que va a emitir. ¿Cuál es el esquema este es el esquema de los trámites de los incidentes? Tenemos en un lado los incidentes de derecho y en el otro lado tenemos también los incidentes de hecho. El incidente de derecho dice, promovido el incidente se dará audiencia a los interesados si los hubiera por el plazo de 2 días. Entonces, se promueve, yo promuevo el incidente, el juez le da trámite y le notifica a todas las partes. Y entonces emplaza por 2 días. ¿Qué significa emplazar? Es que me va a dar 2 días el juez a mí para que yo pueda emitir mi opinión en relación a ese incidente que me conviene o que no me conviene. Que yo estoy a favor del incidente o estoy en contra del mismo. Entonces, tengo que intervenir. Tenemos el artículo 140 también de la ley de organismos judiciales. Dice, el juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de audiencia. Entonces, se abre el incidente, se presenta el incidente, tenemos 2 días específicos, ¿verdad? Para poder correr audiencia a las partes en el proceso y después en las cuestiones de derecho, que el derecho no se prueba, entonces el juez va a resolver el incidente. Ahora veamos el incidente de hecho. El incidente de hecho es el que es promovido el incidente, se dará audiencia a la parte interesada si los hubiere por el plazo de 2 días. Entonces tenemos el mismo paso para el incidente de derecho que el incidente de hecho. Entonces se abre a prueba, ¿verdad? ¿Qué pasa en el incidente de hecho? Que viene, prueba, cualquiera de las partes, si cualquiera de las partes pidiere que se abra prueba, el juez lo considere necesario, se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Entonces, un incidente de hecho sí tiene prueba. Después de los 2 días que se le corre audiencia a todas las partes, van a haber 8 días de prueba. Posteriormente a esos 8 días, dice, el juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de dentro de los 3 días de transcurrida la audiencia o la apertura a pruebas según sea. Entonces, incidente de derecho no se prueba. ¿Cuál es el trámite? Lo presento
le notifican o le corren audiencia a todos los interesados por 2 días. A los 2 días ellos se presentan, el juez va a resolver el incidente, dice sin más trámite dentro de los días de transcurrido el plazo de audiencia. Ahí está. Ahora, el incidente de hecho se presenta, se le corre audiencia a todas las partes, se abre a prueba. Esa es la diferencia en el trámite de un incidente de derecho y un incidente de hecho, ¿verdad? Entonces ahí vamos con que después de haber sometido a prueba, si yo, por ejemplo, fui notificada, puedo presentar prueba, ¿verdad? Si todas las pruebas apuntan a lo positivo, entonces vamos a dar el tiempo prudencial, ¿verdad? Si en cambio, después de haberse corrido la audiencia por 2 días, es un incidente de hecho, se le da 8 días más a las partes para que puedan presentar sus medios de prueba. Y después tenemos a los 3 días siguientes la sentencia, la sentencia. Este es el trámite de los incidentes de derecho sin prueba y los incidentes de hecho con su prueba. Ese es el elemento importante. Vamos a dejar ya unos minutos para que ustedes puedan dirigirme sus preguntas, cualquiera que ustedes tengan. Vamos, estas son las preguntas de la semana número 8. ¿Qué clases de extradición falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción? Y siguiente, ¿cuál es el funcionamiento de la extraterritorialidad de la ley penal en Guatemala? Y ¿cuál es el fundamento constitucional para la extradición en Guatemala? Para la extradición en Guatemala. Muy bien. Quiero regresar con ustedes entonces. Pero quiero explicarles algo aquí. Muy bien. Este es el trámite de la extradición. Muy bien. La vía judicial. Miren cómo dice en la vía judicial. Ya lo vamos a entender mejor. Recibió el expediente procedente de la Corte Suprema de Justicia, es decir, la Corte Suprema recibe el expediente para solicitud de extradición. El juez analiza la procedencia. Si la solicitud está ajustada a derecho, entonces el juez emite una resolución. Del Ministerio recibió el expediente de la Corte, entonces analiza y el juez emite una resolución dándole trámite que dice en la vía incidental, es decir, que vamos a utilizar la vía de los incidentes. ¿Cómo se utiliza entonces en la vía incidental? Primero dice el juez informa del derecho de la solicitud de extradición en su contra. Le permite nombrar un defensor y corte audiencia al extraditable. Asimismo, se da audiencia a la misión diplomática del país requiriente y el Ministerio Público por el plazo de 2 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recibe el expediente, se inicia el incidente por la vía incidental. Ahí estamos, recibimos el expediente, 2 días para emplazar a las partes. Si es un incidente de derecho, no se abre a prueba. Si es un incidente de hecho, sí se abre 8 días a prueba y posterior a eso tenemos 3 días para poder dictar una sentencia. Entonces, aquí está, la vía incidental es los incidentes que acabamos de ver nosotros. Muy bien. Dejo de compartir un momentito mi pantalla y quiero ver si ustedes tienen alguna duda, aparte de las diapositivas que ustedes me solicitan siempre. Si tienen una duda o tienen algún comentario que hacerme, este es el momento para que ustedes puedan platicar conmigo, me puedan escribir al correo de la universidad y en este correo, pues, este es, ¿verdad? fg033@urrural.edu.gt. A este correo ustedes me pueden escribir, porque es la única forma de comunicación que tenemos nosotros y positivas a los compañeros que están en el grupo y a quienes no, pues yo creo que si no tienen todavía grupo, entonces me pueden escribir para que yo lo tome en cuenta y les pueda enviar nuevamente el contenido.
me están solicitando el material. Yo se los envío ya en esta semana, compañero. Semana 7 y 8, está bien. De la semana 7 y 8 yo se las voy a estar enviando en este instante los que me están solicitando. Yo no soy la que tiene el grupo compañeros, es decir, que no es un grupo de WhatsApp, es un grupo que previamente han elaborado y organizado ustedes y debido a ellos de que pues yo no tengo mayor información. Pero por favor averigüen con sus compañeros para que ustedes puedan terminar, ¿verdad? Su, su contenido bien. Ujú. Muy bien, compañera. Si yo les envío a ustedes el contenido de esta semana. Muy bien. 6, 7 y 8. Sí, la semana 6 no existe, compañeros. La semana 6 no existe porque hay semana única. Uno, 2, 3, 4, 5. La semana número 6 es para evaluación. Y después ya viene la semana 7, 8, 9, 10 y 11. Y ya la 12 es para evaluación. Después viene 13, 14, 15 y 16. Y ya la número 17 es evaluación también. No existe presentación de la semana número 6, compañero. Fíjese, compañero Ángel, que la única forma que tenemos para interactuar dentro de la clase es así, como lo estamos haciendo. Tienen bloqueado su micrófono y yo no se los puedo activar, sino que es directamente la plataforma de la universidad. Entonces, es la única forma, pero si usted tiene alguna pregunta, compañero, me gustaría que me la hiciera y para que yo las trabaje con ustedes, ¿verdad? Entonces es la única, y así hemos trabajado. Y fíjense que tal vez, bueno, tal vez como ustedes son un grupo más pequeño, entonces quizá a veces no tengo a veces muchas preguntas, pero por ejemplo, en plan sábado y en plan domingo, que son muchísimos más estudiantes, entonces siempre termino ahí sí que respondo muchas preguntas, ¿verdad? Pero por lo mismo, porque quizás son más, ustedes tal vez porque ser un grupo pequeño, tal vez no tengo muchas preguntas o ustedes tienen muy claras las cosas, ¿verdad? Pero sin pena ustedes me pueden preguntar eh, cualquier duda que ustedes tengan o inquietud y esta es la forma en la que yo les puedo responder. Enviarme diapositivas, sí, compañeros. Si no está agregado en el grupo con uno de sus compañeros que tenga, les suplicaría que lo compartan con todos los compañeros. Ya ven que yo no soy envidiosa en ese sentido. Yo les comparto incluso presentaciones así por adelantado y ustedes también les suplico que lo hagan con sus compañeros y que no los dejen atrás, sino que al contrario se apoyen en, en, esta, en este curso para poder salir avantes y poder entender mejor cada tema. Otra pregunta, compañero. Y las diapositivas, compañeros, yo se las envío, ¿verdad? Incluso creo que ahorita ya empecé a responder unos correos directamente para que ustedes
tengan ya la información y puedan, desde la uno lo que sucede es de que la uno eh, eh, la uno no, digamos que si usted quiere, sí le puedo compartir la clase uno, pero de la clase tampoco entran desde la clase uno a las 5 y de las 7 a las 11, no, sino únicamente también las semanas trabajadas, ¿verdad? No, o sea que si usted quiere la presentación, con gusto se las envío, pero no, definitivamente no le van a servir para estudio ya directamente para exámenes las semanas de la uno a las 5, puesto que ya pasó el primer parcial. Mire, compañero Ángel, si usted conoce a todos sus compañeros del plan diario, me gustaría que me apoyara con eso y entonces ya usted solo me escribe que ya tiene a todos y yo le envío mi información para que usted me pueda agregar y claro que sí, con todo gusto yo les envío la información, ¿verdad? Y ustedes se conocen porque yo la verdad es de que ni los puedo ver ni los conozco, entonces, y se me dificulta requerirles esa información, pero si usted me apoya con eso, me vuelvo a escribir durante la semana que ya lo tiene organizado y únicamente entonces yo le doy la información mía para que usted me pueda agregar. O incluso si no desea, no me agrega, solo le puedo enviar a usted la información y usted se me hace el favor de enviársela a los demás compañeros. No sé si tienen otra duda, compañeros. Bueno, muy bien. Muy bien. Dice si podría hablar un poco sobre el laboratorio. Bueno, el laboratorio. Eh, que yo le hable sobre el laboratorio. Yo lo voy a proyectar para que ustedes vean. Y si tengo otra pregunta, entonces yo regreso nuevamente con ustedes. Muy bien, compañero Ángel, gracias por su apoyo. Muchas gracias. Así rápido, ¿verdad, compañeros? El laboratorio, no nos vamos a confiar en el laboratorio, solo vienen las preguntas que no van a venir más que solo las preguntas que vienen en el laboratorio, no compañeros. No hay que estudiar más que todo las diapositivas y los libros de apoyo que ustedes tienen. ¿Qué clases de extracción existen? Pues si les hablo un poquito del laboratorio, prácticamente les tendría que dar la respuesta, pero ustedes vieron que el día de hoy conocimos 4 clases de extradición, ¿verdad? Una en donde el Estado solicita la persona extraditada, otro en donde el Estado entrega, otro en donde no es que el Estado esté requiriendo la extradición, sino más que todo lo que hace es que da permiso para que una persona extraditada pueda pasar dentro de su territorio, ¿verdad? Y la última es cuando hay, por ejemplo, una reextradición, hablábamos, ¿verdad? De que un estado lo solicita primero, por ejemplo, Guatemala solicita a un extraditado de México, pero cuando se lo dan a Guatemala, Estados Unidos lo quiere también debido a que en Guatemala, por ejemplo, cometió más delitos y anteriores a los que cometió en el estado de Guatemala. Entonces ahí está la cuarta forma de extradición. ¿Cómo se llama el acto por el cual un estado
entrega un individuo a otro Estado. Eso lo trabajamos hoy en la noche. ¿Cuál es el principio que indica que las leyes penales se aplicarán a toda persona, dice, que cometa delito falta en el territorio de Guatemala o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción? Recuerden que hoy hablamos sobre la territorialidad y la extraterritorialidad de la ley penal. ¿Cuál es el fundamento de la extraterritorialidad de la ley penal en Guatemala? Ya vimos un artículo, ¿verdad?, en nuestro Código Penal. ¿Y cuál es el fundamento constitucional? Cuando se habla de constitucional, estamos hablando que está en la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso en sí sería fácil. Nuestro curso del día, miren, en las siguientes semanas vamos a tener más carga de trabajo, no porque sean más amplios los temas, no, más amplio el contenido, sino porque hay mucho más de qué hablar, ¿verdad? Ya esto se está poniendo cada día más bonito el derecho penal. Y van a ver ustedes si no. Entonces hablamos de la territorialidad y la extraterritorialidad. La territorialidad en el 4, la extraterritorialidad en el 5 de nuestro Código Penal. El principio de territorialidad habla que la ley penal de Guatemala se va a aplicar como norma general solo en el territorio de la República de Guatemala. Y la extraterritorialidad de la ley penal, hablamos de que las leyes de Guatemala se pueden aplicar en otro territorio que no es Guatemala, siempre y cuando estén los casos contenidos en el artículo número 5 de nuestro Código Penal, ¿verdad? Es decir, que, por ejemplo, un funcionario comete un delito, pero como es funcionario, por ejemplo, un embajador, cometió un delito en el extranjero, pero él está representando a Guatemala, entonces, por eso se le va a juzgar dentro del territorio de Guatemala, a pesar de haber cometido el delito fuera del territorio. El delito número 2, por cometerse en nave o aeronave, y les puse el ejemplo del delincuente o la persona que delinque dentro de un barco que está contratado con leyes guatemaltecas o que el barco le pertenece a un guatemalteco, entonces ahí, aún siendo aguas de otro país, va a ser juzgado con la ley penal de Guatemala. Por eso extraterritorial. Está en otro lugar, pero va a ser penado con la ley de Guatemala. Número 3, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando no se le hubiera dado una extradición, por delito también cometido en el extranjero contra un guatemalteco, es decir, a un guatemalteco le violentan sus derechos, le cometen un delito y allá en ese país no le hacen nada. Entonces, viene esa persona que le dañó a un guatemalteco en el extranjero y entra a nuestro territorio y la otra persona lo denunció de que él le cometió un delito. Entonces, la persona extranjera que está en Guatemala, aún cometiendo el delito allá en México le cometió el delito a un guatemalteco y ahora está él aquí, entonces hay una extraterritorialidad porque allá no se le castigó por lo que le hizo el guatemalteco. Por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, es decir, cuando el tratado dice que se tiene que sancionar en Guatemala en otro país, sin importar si está extraditado o no. Y por último, dice por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado. Y si se cometen en Europa, en China, en África, no importa en qué lugar se cometan, pero están atentando contra la seguridad del Estado de Guatemala porque están falsificando la firma del presidente o emitiendo y falsificando la moneda de Guatemala, entonces le afecta a Guatemala. Por eso, aunque esté en otro país, en otro lugar, va a ser también, en base a este principio de extraterritorialidad, va a juzgarse dentro del territorio de Guatemala, ¿verdad? Después hablamos de lo que es la extradición, ahí están las clases de extradición. Activa cuando un país lo solicita, pasiva cuando un país entrega. O sea que Guatemala, ¿qué clase de extradición es la que hace? ¿La pasiva o la activa? Cualquiera de las dos. En el caso de Sicabiza, él fue la activa porque él solicitó al delincuente. En el caso de otras personas que no voy a mencionar, es pasiva. ¿Por qué? Porque él entrega al delincuente, ¿verdad? En tránsito viene de México a Costa Rica un extraditado, pero no baja en avión, sino en tierra, entonces Guatemala le da permiso para ese extraditado, para que ese extraditado circule dentro del territorio de Guatemala. Reextradición. Guatemala solicita la extradición a México de una persona, pero Estados Unidos también lo quiere porque cometió delitos antes allá. Entonces se da una reextradición. Hablamos, ese es el artículo de la extradición. Los requisitos para solicitar una extradición, ¿verdad?
vimos también el trámite o las fuentes de la extradición, que prácticamente son los tratados. Si no hay un tratado, por ejemplo, entre México y Guatemala no hubiera tratado de extradición, no puede haberse, no hay extradición. Tiene que haber reciprocidad para que Guatemala reciba y entregue con ese país, ¿verdad? Dentro de la legislación aplicable hablamos del 27 y ahí está el fundamento constitucional de la extradición. ¿Cuáles son los convenios bilaterales? 2 países, bilateral solo 2, multilaterales muchos países. Esos son los que ha firmado Guatemala. Y las fases de la extradición, empezamos con una fase administrativa, después viene una fase judicial y luego otra fase administrativa. En la fase administrativa se presenta el expediente, ¿a dónde? En el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después el Ministerio de Relaciones Exteriores, si está todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Lo traslada a la Corte Suprema de Justicia y a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es lo que se hace en Secretaría? Dice que se designa el tribunal que va a conocer, es decir, que se determina cuál de todos los juzgados va a conocer de esa extradición. Después de eso está la fase judicial, entonces se pasa, como ya llegó a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, entonces ya se designó el juzgado que lo va a conocer, entonces el juzgado recibe ese expediente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y el juez analiza si procede o no la extradición. El mismo juez es el que sabe y dice, bueno, aquí sí hay extradición, aquí no hay extradición. ¿Cómo le va a dar trámite? En la vía incidental. Ya vimos la vía de los incidentes. Si es un incidente de derecho, 2 días de audiencia, 3 días para resolver. Si es un incidente de hecho, 2 días para correr audiencia, se presenta, 2 días para la audiencia, 8 de prueba, 3 para resolver. Entonces, le dice el juez acá, sí es cierto, vamos a analizar si de verdad se hace o no la extradición, corramos audiencia a las partes, aperturemos incidente, entonces le puede correr el incidente a quién, o audiencia a quién, para que hable, ¿verdad? Y para que diga si está de acuerdo o no con la extradición, a la PGN, podría ser al Ministerio Público definitivamente también, al abogado defensor, a otras personas que estén interesadas, en todo caso también siempre se le tiene que correr audiencia al país que está recibiendo, al consulado, y les va a dar 2 días para que ellos se manifiesten de forma escrita. En la vía de los incidentes es escrito, entonces escribe, ¿verdad? La PGN por qué está de acuerdo o por qué no, el Ministerio Público por qué sí o por qué no, y presenta a los 2 días lo más, presenta ya su alegato en incidente. Después de esto, de los 2 días, entonces el juez resuelve, ¿verdad? Informando al detenido sobre la solicitud de extradición. Entonces él a los 3 días, porque como es incidente, resuelve si sí o no en la extradición. Si hay prueba, 8 días. Bueno, les aclaro que estos plazos son aparentes, ¿verdad? Porque actualmente, pues en los juzgados tenemos mucha carga, hay muchas cosas que resolver y entonces a veces no se pueden cumplir con los plazos, se tiene que esperar, ¿verdad? Y por ejemplo, esa audiencia de 2 días se presenta la extradición y se conoce hasta varios días después. No debería ser así, pero por la carga de trabajo de los juzgados, así se hace. Después de esa fase judicial empieza la fase administrativa. Entonces, en ese caso, entonces se establece si sí se da la extradición, entonces se pone a disposición del Ejecutivo, es decir, del señor presidente de la República, para que el presidente decida si va a dar o no la extradición. Es decir, ya la Corte dijo sí, y entonces ya el presidente es el que dice. ¿Por qué? Porque hay una norma, ¿verdad?, que establece que no puede obligarse a entregar a un nacional. Y número 2, si el presidente dice sí, hay que extraditarlo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a la decisión que toma el presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, que reúne a todos los ministros y dice, damos o no la extradición, el juzgado dice que sí, depende de nosotros si le damos lugar a la extradición sí o no, y dicen sí, muy bien. Entonces dice, decidida la entrega, la persona se pone a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso esa es otra fase administrativa, porque todo en Relaciones Exteriores es administrativo. Quien entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a encargar de los trámites para llevar a cabo la extradición, coordinándola con la migración diplomática del lugar, es decir, la migración del lugar en donde va a ser recibida o entregada la persona.
la fecha y la hora de la entrega, ¿verdad? Ahí estamos en relación a esto y hablamos sobre los incidentes que pueden ser de hecho o de derecho y vamos con las preguntas que me estaban solicitando, ¿verdad? Que ya les hice un comentario así de forma general. Si tuvieran más preguntas, compañeros, ustedes me dicen. Ensayo o laboratorio. Bueno, entonces dice el ensayo o laboratorio. Yo me mandan una captura un compañero. Yo creo que les van a habilitar hasta posterior el ensayo de laboratorio, compañeros. Ya los envié y me imagino que les van a decir la fecha en la universidad que va a ser publicado ese, bueno, habilitado, porque quizás ya lo tendrán subido o cargado al sistema, pero yo no, prácticamente yo lo que hago es elaborarlos y la universidad es la que se encarga de todo lo demás, de subirlo en la plataforma, la maneja. Van a tener ustedes la oportunidad de abrir su laboratorio, ¿verdad? Y van a tener ustedes la oportunidad de pues, elaborarlo. Me imagino que eso era, compañero. Muy bien. No sé si tienen otras dudas, compañeros. Y si no, terminamos nuestra clase de esta noche y nos vemos la próxima semana con el contenido de la semana número 9. Con el contenido de la semana número 9. Voy a responder de una vez. Porque haya más facilidad de poderles ingresar a ustedes también la información que me solicitan. Bueno, que pasen una buena noche entonces, compañeros, y es una bendición siempre para mí saludarles y trabajar con ustedes.